Bueno, pues buen día y bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este segmento de budismo práctico en Tierra Adentro. Muy agradecida de su presencia, muy agradecida de este espacio en el que podemos hablar de aspectos de la vida cotidiana desde una perspectiva del Dharma. Pues en este día tenemos unas invitadas muy queridas, especiales para nosotros, que hemos venido platicando acerca de esta charla por ya un largo tiempo con María José y con el apoyo de Nagadi, pues estamos aquí el día de hoy. Entonces, bueno, pues empezaré por presentarles a Nagadi, que es miembro de la Orden Budista Triratna. Nagadi se involucró desde hace ya varios años con Triratna y es miembro de la orden a cargo de la gerencia del Centro Budista de la Ciudad de México. Y el día de hoy, junto con María José, que lleva más de 30 años de experiencia en la enseñanza y en la enseñanza de temas de inclusión y educación de la economía y las finanzas. Es mucha experiencia vertida ahora también con toda la influencia del Dharma. María José, que yo me acuerde, debe de haberse involucrado por lo menos desde el 2008 con Triratna. Que yo me acuerde, porque tenemos algunas fotos de aquellos tiempos. Entonces, bueno, pues muy contenta de tenerlas hoy aquí y que nos hagan el favor de compartirnos su experiencia. Adelante, Nagadi y María José. Les dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Dayabasini. Pues creo que a nombre de María José y mío, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy contentas a ver cómo se sienten. En realidad lo que queremos hacer es un poco una, una charla que sea muy dinámica, en donde nosotros le llamamos estos datos duros estén muy presentes, porque es necesario, ¿no? Es necesario mirar a la economía desde los datos duros para luego poder darles una pauta y poderlos pasar por el filtro del Dharma, ¿no? De esta manera es lo que queremos hacer. Entonces la charla va a empezar justo con estos datos duros, pero no por eso, no el Dharma está ahí involucrado. Entonces vamos a empezar un poquito con esta parte. Posteriormente vamos a hacer un espacio para poder descansar, tomar un espacio para poder notar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando en nuestra mente con toda esta información que vamos a recibir, y vamos a hacer una conclusión con una dinámica que les va a ayudar mucho a conocer gran parte de cómo estamos tomando estas decisiones financieras, pero también a observar mucho más allá cómo, ahorita lo hablábamos, Dayabasini, María José y yo, las finanzas no solo impactan en la cuestión de tu bolsillo, ¿no? Sino impactan en mucho más cosas más profundas como la equidad de género, ¿no? También tiene que ver mucho con la psicología, la parte económica, social, ¿no? Hay muchísimas maneras en las que impacta, y esto te va a ayudar un poco a poder mover incluso elementos de tu economía para estar en modo contento, por así decirlo. Pues muchísimas gracias y pues empezamos, María José. Muchas gracias, Nagadi. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, Dayabasini, por hacernos este espacio para hablar de finanzas y budismo. Y muchas gracias a todas por estar hoy aquí con nosotras. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar. Voy a compartir mi pantalla. Y la idea, además, luego es compartirles también la presentación, para si alguna quiere luego tenerlo, o sea que no se preocupen por estar. A ver, me dicen cuando se vea mi pantalla. que- Todavía no. Ujú. Listo. Ya, Ay, muchísimas gracias. Bien, entonces, vamos a hablar, Nagadi lo llamó así y a mí me gusta el tema de los datos duros, pero no es que vayamos a hablar aquí de cifras y estadísticas para nada. El tema del que vamos a hablar, como van a ver, no es nada abstracto, para nada, es al contrario. De lo que vamos a hablar es de cada una de nosotras.
la verdad. A mí me gusta, tuve la oportunidad, de hecho también justo aquí con la generosidad de Dayabhasini y Arianath, de explorar este libro. Este libro lo escribió un miembro de la orden. Él es el director del Centro Tirratna en Estonia, o lo fue por algunos años, creo que ahora ya regresó a Inglaterra, al Centro Budista de Londres, es Bhadaka, y él escribe este libro, El Buda en Wall Street, que empieza con esta frase. La economía no es solo para economistas, la economía afecta a todos los aspectos de la vida y requiere la atención de todos, incluyendo la de los budistas. Entonces, me gusta esta frase porque pues, la economía se ve como algo abstracto, es un tema tabú y Bhadaka lo aterriza de una manera muy, muy realista, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, pues a la vida de cada uno de nosotros. Y además pongo para empezar también el material que pues, hemos tenido la fortuna de revisar, de escuchar y que luego al final les vamos a compartir por si quieren profundizar, desde charlas de Shankarakshita, para mí, el Bhadaka, Amalabhakra. De hecho, gran parte del material que vamos a compartir hoy es de Amalabhakra, es miembro de la orden. Él fue por casi 12 años el director de Future Dharma Fund. Él trabajaba en la bolsa, era un broker en la City de Londres y dejó toda esa vida para hacerse y dedicarse completamente al Dharma. Entonces, de él, también de Akupa, él es el director del Centro Budista de Newcastle, estuvo muy involucrado en política en Inglaterra, y también David Lloyd, que es un profesor de la Universidad de Japón, en el que también varios miembros de la orden se han apoyado en sus libros para entender las finanzas ligadas al Dharma, porque es un tema muy poco explorado, incluso en Inglaterra, por estos autores que les pongo aquí. Está también una charla de Shankarakshita de los 70, donde habla de budismo y economía, y la idea es de traerlo a nuestras vidas, y por eso les cito, porque gran parte de lo que ha sido el aprendizaje de cómo ligar las finanzas al Dharma ha sido pues gracias al material y a las charlas que hemos escuchado, y hemos tenido la fortuna incluso de hablar con alguno de ellos, ¿no? Entonces, el dinero es un tabú, y es un tabú en especial cuando hablamos de nuestro dinero, ¿no? Sí hablamos del dinero en abstracto y de que la economía y que los gobiernos o el dinero de los otros, ¿no? Pero muy pocas veces hablamos de nuestro dinero, como poníamos en esta frase a la derecha. ¿Hablamos de tu dinero? Sí, sí, del tuyo, no del vecino o de si México está mal o demás. No, 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 vamos a hablar del dinero. Y es un tabú y es un tema al que dedicamos tanto tiempo en nuestras preocupaciones, en nuestras divagaciones, hasta nos quita el sueño. Pero no hablamos de tu dinero. ¿Y qué es hablar de tu dinero? Hablar de tu dinero es hablar de en qué te lo gastas. ¿Lo gastas en comida y en qué comida? ¿Lo gastas en tecnología y en qué tipo y qué porcentaje de tus ingresos? ¿Lo gastas en ropa? ¿Lo gastas en cine? ¿Lo gastas en teatro? ¿Lo gastas en donaciones? ¿En qué lo gastas? ¿Cómo lo ganas? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? ¿O recibes ayudas de gobierno? ¿O regalos o donaciones de familiares? ¿Qué haces con tus propiedades? Si tienes una casa, activos, ahorro, ¿qué haces con eso? ¿Tienes deudas? ¿Estás endeudada? Y la idea además es mirar a estas preguntas sin juicio. Aquí no vamos a decir, no, es que me gasto el 40% de mi dinero en, no sé, en tecnología o en ropa. No, 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 no. Aquí la primera mirada es simplemente poner delante de los ojos, y ya vamos a ir viendo, no vamos a ir contestándolo ahora, vamos a ir trabajándolo en estas 2 horas, en qué gastas tu dinero. Y no como un ejercicio mental en que tú dices, sí, bueno, sí, yo sé en qué lo gasto. Pues no, pocas veces ponemos la atención a en qué lo gastamos, cómo lo ganas, qué haces con lo que tienes y si tienes deudas.
Y este ejercicio de contestar a estas 4 preguntas, que es lo que vamos a tratar de profundizar y sentir en nuestro cuerpo y emociones, nos ayuda a responder lo siguiente. Tus valores como budista, o si no eres budista, tus valores de vida, se reflejan e integran en tus decisiones y comportamientos financieros. Y esas decisiones y comportamientos financieros no es algo abstracto, es lo que les acabo de decir. ¿En qué te gastas lo que ganas? Literalmente. ¿O cómo lo ganas? O si tienes deudas. Entonces, puede ser que esos comportamientos o decisiones financieras tuyos, insisto, tuyos, no del vecino del que está en el cuadrito de al lado en el Zoom, tuyos, pueden llevar a que no tengas libertad a la hora de cumplir con esos valores que quieras seguir, o puede que te lleven incluso a traicionar esos valores, ¿no? Entonces recuerden, tal cual campana, estas preguntas. ¿En qué te gastas tú? ¿Cómo lo ganas? ¿Qué haces con lo que tienes? Y aquí simplemente les dejo unas frases que he tomado de varios lugares, como van a ver, para empezar a llegar a su inconsciente financiero. Esta Amalabhakra. Si tienes deudas, no tienes libertad para vivir según tus valores. No es lo mismo valor que precio. Si no tienes valores, entonces tienes un precio. Esta es una frase que me gusta mucho de Pepe Mújica. Él fue presidente durante muchos años en Uruguay y cuando la escuché me hizo pensar, cuando yo compro algo o tú compras algo, no lo compras con plata o con dinero, lo compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Cuando compras algo, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener ese dinero. Y aquí frases muy antiguas, primer siglo después de Cristo. Pobres son aquellos que necesitan mucho. O aquí escritor Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Es decir, el tema del dinero y todo lo que trae no es nuevo. Estamos hablándolo hoy, pero es un tema que viene pues desde el principio. De hecho, yo les invito a leer el libro de Bhadaka, de Buddha en Wall Street, porque es una belleza cómo a través de los sutras del Majjhima Nikaya nos habla de cómo el Buda ya era un buen conocedor de la economía, floreciendo en el Ganges, y de los problemas que traía y que empezaba a traer. Entonces, por eso no podemos ser ajenos a todo esto. ¿Te suena alguna de estas frases? ¿Dónde estamos? O a lo mejor estamos en las dos. Como dice Bhadaka en su libro de Buddha en Wall Street, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no duran a gente que no le interesan estas impresiones, ¿no? O a lo mejor estás en el otro lado, como dice David Lloyd, tienes dinero congelado ahí guardado en la cuenta, que crece. Y ese dinero congelado no se traduce en algo concreto. Es como una especie de felicidad abstracta, un deseo abstracto, un deseo de felicidad en general que me da el tener el dinero ahí. Y puede ser, hay dos personajes que de alguna manera lo muestran muy bien, como en la idea del rey Midas, ¿no? Donde se le da este deseo. ¿Qué deseo quieres? Que todo lo que toques se convierta en oro. Bueno, pues sí, todo lo que toca se convierta en oro, la jarra, el vaso, la mesa, pero también va a tocar a su hija y se convierte en oro. O el famoso tío, no sé si en América Latina creo que también estaba del pato Donat, el tío Mac rico, ¿no? Que se bañaba en albercas de billetes de dólares, ¿no? Entonces, solo el hecho de tener ese dinero congelado o el dinero ahí, pues también me da esa felicidad, ¿no? Entonces podemos gastar dinero que no tenemos o tener el dinero congelado ahí, pues porque me da esa idea de seguridad y de un futuro garantizado, cuando sabemos que realmente no hay nada que sea garantizado ni que sea permanente, ¿no? ¿Dónde estás?
Yo reconozco que estoy mucho en el dinero congelado. Esa sensación de tener ahí esa parte guardado, ese colchón por si algo pasa y voy y sé que voy a estar feliz si eso está ahí. Y si baja, pues ya empiezo a preocupar. ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué o bien gastamos ese dinero que no tenemos, o bien mantenemos ese dinero congelado, que al final lo que hace es alienarnos de la realidad? Pues principalmente para llenar una sensación de carencia, un vacío existencial, algo que está ahí, algo que nos dice que no funciona. Es esa sensación de vacío, ¿no? Que en el budismo le llamamos dukkha, ese dolor por ese vacío existencial. ¿Y cómo llenamos ese vacío? Pues básicamente, o bien con una búsqueda incansable para saciar deseos de placeres de los sentidos, con cosas impermanentes y condicionadas, ¿no? Ropa, el último iPhone, el último bolso, la última marca de lo que sea, de playeras de deporte, llenar esos deseos de los sentidos con cosas que se compran con dinero. Pero además el dinero tiene una propiedad divina y es que nos puede comprar y reafirmar ese yo real al que hablamos tanto, ¿no? Entonces valida la existencia de un yo fijo. Lo puse aquí en el cuadrito de la izquierda abajo y lo dejé en X para que ustedes lo rellenen, ¿no? ¿Qué permite validar el dinero? Pues lo que permite el dinero es que me permite hacer que soy el tipo de persona que conduce vive en, come en estos restaurantes, compra en estos supermercados, viste este tipo de ropa, va de vacaciones a estos lugares, vive en este tipo de casa, entonces construye y da ese sentido de identidad. Lo empleas para ser más real, porque valida tu yo, ese yo donde vive, que compras, qué tal, donde comes, voy aquí tal, a este, ¿no? Entonces, básicamente por eso lo hacemos. Y la llamada es a tomar responsabilidad, porque el problema no es el dinero. Empleamos mucho tiempo en criticar, ¿no? Es que, claro, el dinero lo pudre, pero ¿qué es el dinero? El dinero es tu dinero. Y realmente el problema es la ignorancia sobre tu entendimiento del dinero, como un fin, como algo sustancial, como algo permanente. Y realmente el dinero es un medio, ¿no? A mí me encanta, hay una charla que les invito a escuchar de Amalabarra, son 12 minutos donde agarra un billete de 10 libras y lo rompe. Tomen un billete, no les digo ni de 200 ni de 500, de 20 y háganlo pedacitos. A ver qué sienten. De esto Nagadi les va a hablar más adelante. Pero el problema no es el dinero. Y el orden socioeconómico que muchas veces nos ponemos a hablar de él no es algo abstracto o voluntad divina, surge de la propia naturaleza humana, de nosotros tomando decisiones donde gastamos, qué ganamos, en qué lo empleamos, nos endeudamos. La llamada es a tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque es crucial para nuestra vida. Ahora se habla de salud financiera, asemejando a la salud física, porque la principal preocupación que tenemos cuando hacen encuestas, la principal preocupación que tienen las personas y una de las mayores causas de estrés es el dinero. La mayor parte de los asesinatos que se hacen y violencia es por dinero. Hubo una académica mexicana, hizo un trabajo divino y muy fuerte preguntando a ex sicarios jóvenes y la principal razón por la que se hacían sicarios era para que no se burlaran de que no tenían estas tenis o de que tenían este tipo de carro o este tipo de ropa, ¿no? Entonces el dinero es algo más profundo porque afecta a nuestras vidas, la de otros. Siéntate, ve qué objetos tienes alrededor de ti, quién los fabrica, qué se tuvo que utilizar para fabricarlos. Ayer leí un artículo donde nos decían que para fabricar una playera de algodón, se requieren 300 litros de agua, donde hay lugares donde no llega el agua, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, a mí se me hace una manera tan radical
de darme cuenta cuán interconectados estamos con los otros y con el mundo, ni que decir el calentamiento global. Entonces, párate a pensar en qué gastas, cuánto gastas, quién está detrás de fabricar lo que tú consumes, si esas empresas contratan a gente joven. De hecho, ya hay páginas donde te dicen este tipo de empresa, este tipo de marca, no cuida que se contraten a niños, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar responsabilidad. No es que no, claro, el dinero, el sistema capitalista, todo eso sí puede ser verdad y podemos hablarlo otro día, con mucho gusto. Pero ahora se trata de que tú seas responsable. Porque como voy a contar, si no eres responsable tú, lo son otros, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea. Bueno, entonces, estoy aquí y ahora digo, vale, todo esto está muy bien, pero ¿y cómo puedo? Me encanta lo que dice para mí, ¿no? ¿Cómo puedo ser parte de la solución y no ser parte del problema, ¿no? Y aquí hay dos eslóganes que yo recojo y he visto en estas charlas que les compartía y material de miembros de la orden. Hay dos. Simplifica tu vida. Y pues aquí los que somos budistas lo llevamos casi que como mantra, ¿no? Con tranquilidad, sencillez, que es vivir con sencillez. Porque yo creo que muchas veces no entendemos qué es vivir con sencillez. También leía en esta noticia de la playera que dos argentinas habían puesto el reto durante un año de no consumir nada. O sea, lo justo, comida y servicios justos, no ir ni a la peluquería, no ir a hacer nada. Y se dieron cuenta, ¿no? De lo complicado que es. Entonces, esto de, sí, yo soy sencillo. Bueno, ¿qué es sencillez? ¿Qué significa simplificar tu vida? Y el segundo eslogan es, da, da, da. Siempre que tengas oportunidad, da. Nada es tuyo. Vivimos además, salimos al mundo pensando que el mundo es un lugar hostil, ¿qué nos va a pasar? Y sin embargo el mundo nos da tantas cosas. El agua, la luz, da, da a los demás, ¿no? Y ahora está la gran pregunta. Pues sí, yo quiero simplificar mi vida o dar, y parece simple, pero realmente no lo es. Porque detrás de los hábitos financieros, como cualquier hábito, si es que cuando hablamos de hábitos financieros, hablamos de hábitos de las personas que se manifiestan en cualquiera de las esferas de la vida. Y pues tomamos decisiones financieras todos los días. Tomo el Uber, tomo el pecero, tomo el metro y dependiendo de lo que tome tiene distinto precio. Pido comida fuera o aprovecho lo que tengo en el refrigerador o salgo a comer o voy al cine o me quedo en casa o contrato Netflix, etcétera, 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 etcétera. Entonces estamos tomando decisiones todos los días. ¿Cómo cambio esos hábitos? Que al final del día, por eso no es tan fácil, porque son nuestros condicionamientos más profundos. Nuestros hábitos, actitudes, como llamamos en el budismo, son nuestros samskaras aplicados a nuestros comportamientos financieros, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito en este espacio de tiempo, tanto desde una parte más práctica con Agadi, que yo voy a ir introduciendo con algunas ideas. ¿Cómo puedo hacer más sencilla mi vida? ¿Y cómo puedo simplificar y además tener esta tendencia de interconexión con el mundo y de dar? Porque como escuchaba a Malabakra, ¿no? Te piden por la calle y no, es que no tengo. Bueno, revisa en qué gastaste a lo mejor esta mañana, ¿no? Entonces, una primera manera, por eso puse aquí el cómo. Pon atención consciente a esas 4 preguntas. Haz un registro de lo que gastas, de lo que ganas. Haz un presupuesto si tienes deudas y no lo hagas en la cabeza. Como muy bien sabemos los budistas, la mente tiene unos trucos y engaña muy fácilmente. No, no, yo estoy bien porque gasto y además luego dono y tal. No, 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 no. Escríbelo. Hazlo en Excel, hazlo en una app, hazlo donde quieras, hazlo en papel, pero póntelo y ve ahí en qué gastas. En casa. Yo les puse aquí un ejemplo y con mucho gusto les puedo compartir todos los presupuestos que quieran. Aquí tomé uno que ahí debajo luego tienen el link cuando les pase la presentación, que hasta viene el material de cómo rellenarlo. ¿Cuáles son mis gastos fijos? Los que siempre tengo que pagar, la electricidad, el agua,
otros que ya son más variables, voy al cine, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes gasten. Y de nuevo, con esas lentes de no juzgarse. Vayan con la ecuanimidad, como decimos los budistas, y rellenen como quieran, porque lo que no se mide no se ve. Y la mente engaña. Entonces, sean conscientes. Esa es la primera, esa es la punta del iceberg. ¿En qué gasto? Ay, me di cuenta de que me gasto el 30% de mi renta en el latte del Starbucks, que en México es lo que llaman los gastos hormigas, ¿no? Entonces, date cuenta cuáles son tus hábitos financieros. ¿Qué haces? ¿En qué gastas? ¿Cómo lo ganas? Si congelas, ¿eres el MacPato rico o el Rey Midas? ¿O tienes unas deudas que ni eres consciente de lo que lo eras? Esa es la punta del iceberg. Y luego ya vamos a lo que hay debajo, a lo que nosotros llamamos las escandas. ¿Qué hay debajo de esos comportamientos financieros tuyos? Y vuelvo a lo mismo, tuyos. Observa, reflexiona. ¿Qué necesidades, deseos no satisfechos estoy tratando de llenar? Vuelve a lo que les comentaba. ¿Qué deseos de los sentidos hay detrás? ¿Y qué hay debajo de eso? O ese apego a esa María José que vive en la Roma y que va a los supermercados orgánicos y que viste ropa disque sencilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ve construyéndote tu yo. ¿Y cómo lo construyes? A partir del dinero. Y claro, es todo un trabajo. Nosotros hoy vamos a hacer dos cosas para ir hurgando debajo de esa punta del iceberg, que es hacer tu presupuesto primero, ¿no? Para que tú lo veas ahí en colores y bien clarito en qué estás gastando. Una es ser consciente de los sesgos que hay detrás de nuestras decisiones financieras. Y la otra es aterrizar todo lo que les voy a contar a el cuerpo, a las sensaciones, y eso lo van a hacer con Nagani. Entonces, en primer lugar, ¿qué sesgos hay detrás de nuestras decisiones financieras? Primero, los sesgos. Y aquí lo que voy a aprovechar muy brevemente, ya para ir acabando, que es el final de mi presentación, esto es lo que nos ha dicho la neurociencia y la economía del comportamiento sobre qué son los sesgos detrás de nuestras decisiones financieras. En primer lugar, los sesgos. Bueno, la neurociencia lo que nos dice es que cuando tomamos decisiones de cualquier tipo, llevamos a cabo, y nosotros además ya como budistas también sabemos, ¿no? Ahora la neurociencia, que apenas en los últimos 5 años se ha disparado de manera brutal, y esto daría para otra charla, que ojalá tengamos oportunidad más adelante, pero cuando tomamos decisiones lo hacemos de dos formas. Una, de manera consciente, ¿no? Es decir, analítica, racional, lógica, deliberada. Yo me siento y me pongo aquí y tomo mis datos y digo, claro, entonces... Y eso lo hago con todas las decisiones que llevo a cabo, ya sea me caso o dónde compro mi casa o dónde me voy a vivir de alquiler, y también con mis decisiones financieras, ¿no? Entonces, hay parte de nuestras decisiones que nos sentamos, hacemos nuestros números o dedicamos tiempo o lo hablamos con alguien. Esos son los procesos conscientes que llegan a la consciencia racional. Y eso requiere recursos neuronales. El tema es que nuestros recursos neuronales son limitados. Tenemos 86.000 millones de neuronas, lo cual suena como muchos, pero no son tantas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el ser humano tiene que llevar a cabo otras decisiones de manera automática. Son automatismos, son procesos que no nos sentamos a pensar, a deliberar, son intuitivos, guiados por la emoción previa y pasada, y es el actuar en piloto automático. Y ahí no hay gasto energético, ¿no? Todos somos la suma de los dos. Y no podemos hacer todo de manera racional, porque no tenemos los recursos, iríamos en cámara lenta. Y por eso necesitamos también a los automatismos. Y por eso es importante destacar que los automatismos que dan lugar a estos sesgos no es algo negativo siempre. Son rasgos naturales, adaptativos y ligados a la evolución humana, ligado a la supervivencia. Cuando nuestros antepasados estaban en el Paleolítico y veían una rama que se movía,
pues sal corriendo, no párate a pensar, ah, no, es que es el aire. O si tu hija o tu hijo va a cruzar la carretera y viene un carro, pues no te pones a pensar, ah, no, pero es que el carro viene todavía lejos, la da tiempo. No, o sea, instintivamente te vas. Entonces, esos automatismos a veces pueden salvarnos la vida, pero a veces ya esos automatismos se han vuelto amenazas que no son reales, ¿no? Y entonces, pues, nos pueden llevar a tomar decisiones que no sean tan correctas. Entonces, esos sesgos y esos automatismos son los que con los que nuestro cerebro funciona y son resultado, y volvemos a los escándalos, de nuestras circunstancias, historia de vida, la cultura, la sociedad, la comunidad. Eso determina cuáles son esos automatismos, de manera general. Pues la noticia es que esos automatismos también afectan y aparecen en nuestras decisiones financieras y a veces hacen que no sean tan correctas. Esos sesgos y automatismos financieros han sido estudiados y han sido además estudiados en México. ¿Cuáles son los principales sesgos que afectan en las decisiones que tomamos los mexicanos a la hora de ahorrar, de pedir un crédito, que pueden estar detrás de ese presupuesto? Es empezar a hurgar qué hay por ahí debajo, ¿no? Pues algunos son los siguientes. Yo voy a poner simplemente los más importantes, a ver si les suena alguno. Luego lo vamos a hablar con Nagadi. Algunos son individuales, otros son sociales. La contabilidad mental. La contabilidad mental, hágase a la idea de que tenemos como en la cabecita distintos cajones. Entonces, asignamos al dinero diferente valor dependiendo de en qué lo gastamos o de dónde le recibimos. Ejemplo, me cuesta llegar al fin de mes. Me está costando pagar los servicios básicos. No llego. Ya tengo adeudas del agua de la ciudad de hace 5 meses. Ahora bien, partido de fútbol, concierto de Lady Gaga, por decir lo que sea, pónganle usted el nombre. No, no, para eso sí. No, hombre, es que Lady Gaga viene una vez en mi vida, vendrá a México. No, pero es que no es que es el mundial. Nunca se va a celebrar en México. ¿Cuánto cuestan los boletos? No, 100.000, porque es que además no es en la Ciudad de México, es que tengo que ir a Yucatán. Bueno, entonces, dependiendo, ¿no? De a dónde va tu gasto, tienes o no tienes. Lo mismo de dónde viene. Ah, no, no, es que este es mi ingreso y yo tengo que cuidarlo y ahorrarlo porque, claro, no estoy para mucho gasto. Ah, pero resulta que te dan un regalo, una donación o un pequeñito premio de la lotería. No, bueno, ahí voy y me lo gasto, ¿no? Entonces, la idea de nuevo no es juzgar está bien, está mal, es simplemente darme cuenta que dependiendo de dónde viene o a qué dedico mi dinero, le doy distinto valor. Este es un sesgo social, el de la derecha, el efecto rebaño o conformidad de grupo. Vamos donde va la gente. Y esto ha hecho un montón de estudios. Llegas al banco y ves la fila más larga. Pues ¿dónde te pones? En la fila más larga. Es un automatismo. Venga, seguro que la gente sabe dónde está y es lo correcto, pues ahí me voy, ¿no? En vez de averiguar y decir, no, pues a ver, si yo vengo a hacer un trámite de domiciliar la luz. Ah, no, pues es ahí, no hay nadie. Y pasan las filas de los aeropuertos en un montón de lugares. Entonces, al final del día, cuando tomamos decisiones financieras, lo hacemos principalmente con familiares y amigos. Hasta incluso cuando tenemos, por ejemplo, en el trabajo de manera disponible un asesor financiero. No, no, ya pregunto, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando yo llegué a México, nunca había vivido nunca en un lugar donde había afores, no sabía lo que era un afore. ¿Y ustedes qué se creen? Que yo fui afore por afore, Citibanamex, no sé qué, averiguar qué era un afore y cuál más me convenía y demás y tal. No lo hice. Y yo estudio economía y hago economía y no fui ahí. No, yo me acuerdo que pregunté al director del departamento donde yo trabajaba en la universidad y le dije, oye, yo dije, él es el director, debe de saber. ¿Tú en qué afore estás? Entonces, no tengo tiempo para estar decidiendo y voy al efecto rebaño. Y eso lo que ocurre es que muchas veces, en situaciones sobre todo de mucha bonanza económica, pues puede haber como un efecto de contagio y pues todo va muy bien, vamos todos bien y pues efectivamente, pues endeudarme a veces más de lo que debo porque a veces no va tan bien. Sesgo hacia el presente o la falta de autocontrol.
Al cerebro le encanta vivir en el presente y eso hace que gastemos y gastemos en el presente y no pensemos ni que en un momento vamos a ser mayores, ni que vamos a necesitar quizás algo, no cayendo en el tío, en el MacPato, pero sí pensando que puedo ser mayor, puedo tener una necesidad, probablemente cuando sea mayor tenga más gastos médicos y pues vivo el presente, ¿no? Como los Rolling Stone, ahora y venga, pero no en el presente bien entendido. La disonancia cognitiva, rechazo a toda información que pone en conflicto lo que creo. Todo lo que pone en conflicto lo que creo. Oye, mira, yo creo que quizás no es el momento de comprar la casa o yo creo que estás quemando la tarjeta de crédito. No, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Y qué ocurre con aquella información? Bueno, y en otros contextos que se entiende todavía mejor, ¿no? Esto es como cuando tú estás con una pareja o empiezas con una pareja y que tú sabes que eso no te está trayendo muy buenas cosas y no quieres reunirte con ese amigo o amiga que te dice, ¿por qué no te lo piensas? Y vas con aquellos que te dicen, sí, sí, venga, sí hay que probar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Aquello que conflictúa nuestras ideas o lo que pensamos, lo rechazamos. Y de hecho se ha mostrado que hay zonas en el cerebro que cuando recibimos esta información que nos incomoda, piensen en el cuerpo, dónde lo sienten, es como hasta una amenaza real. Me está diciendo lo que no quiero oír. Pues lo mismo con el dinero. Me está diciendo lo que no quiero oír. Esta mujer me está diciendo que me gasto todo en el último iPhone. Bueno, pues yo no te digo si te lo gastas o no. Tú hazte tus cuentas, ¿no? Visión de túnel. En un contexto de escasez de tiempo o de dinero, te enfocas en lo que necesitas ahora y no piensas en nada más. Y esto hace que te marques en horizontes de tiempo muy cortos y que tomes a lo mejor decisiones no muy buenas. Pasa muchas veces cuando tienes recursos escasos y sacas al niño del colegio, ¿no? Para que ayude en el contexto familiar. O tú misma estás tomando a lo mejor una capacitación o algo, no es que tengo que atender a esto, ¿no? Entonces muchas veces la necesidad hace que atiendas a lo que es inmediato. Lo mismo con el tiempo se aplica, ¿no? ¿Cuántas veces vas pero si yo solo quería sacar dinero del cajero y pumba, ya tienes un crédito, ¿no? Entonces muchas veces en estas sociedades que estás llenas de estímulo o te llaman del banco y tú, sí, 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 sí. Yo fui víctima de phishing. Yo llegaba de un viaje, me iba a otro y me llamaron, no, la contraseña, pam, pum, y me quitaron mucho dinero. ¿Por qué? Porque tenía muy poquito tiempo, tenía que hacer el check-in, la maleta y tal. Entonces, de nuevo, estamos tan estimulados que muchas veces tomamos decisiones financieras en automático. Y digo de vida, de hecho todo esto se puede aplicar a la vida, pero ahora estamos hablando de las finanzas. Y para acabar, sesgos de mejor que el promedio, y este es uno de los más altos que salió en México. En general pensamos que estamos mejor que los otros. No, 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 no. Yo estoy mejor, no estoy tan mal, financieramente hablando, ¿no? O lo que también se llama la falacia de la planeación o las cuentas alegres. Eres positivo ante tu situación financiera y proyectos y hace que gastes más de lo que tienes. Son excesos de confianza. En general, vivimos en excesos de confianza en las decisiones financieras. Sesgos de saturación. Ante una diversidad de opciones para elegir, ¿qué les voy a decir? Vayan a la plaza o al mall o en Internet, como vamos a hablar ahora, inviertes tanto tiempo, tanta energía, tantos recursos en tomar decisiones que al final a veces compras más caro, estás insatisfecho y ya tienes un auténtico desinterés en elegir. Y esto pasa sobre todo en lo digital, que es lo que nos han mostrado ya muchos estudios. Se toman decisiones menos convenientes con teléfonos inteligentes, te endeudas más y consumes más. La información se procesa mejor en papel que en pantalla. Lo que es visualmente atractivo puede llevarte a comprar más, más caro y menos sano. De hecho, se ha mostrado cómo cuando compras a través de app, en general compras más y más comida chatarra. La inmediatez de lo digital, para bien y para mal, ¿no? Ahí tengo mis datos, ¿no? Bien fácil. Y ahí lo tengo, ¡pum! Clic, compras. Entonces ya muchas veces lo que se está empezando a hacer es dar pequeños empujoncitos para no caer en estos sesgos, ¿no? Ya a lo mejor hay aplicaciones que te dicen, ¿realmente lo necesitas?
espera 24 horas antes de comprarlo. ¿Saben qué pasa cuando se ha hecho eso? La mayor parte de la gente ya no lo compra. Antiguamente me contaban que lo que hacían algunas personas era meter la tarjeta de crédito al congelador, porque si la metes al congelador del refrigerador no funciona, entonces necesitas que vuelva a calentarse, pues ya sabes que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues lo que ocurre, y es la realidad, ya para ir terminando, es que los gobiernos, las instituciones financieras y privadas y públicas, en el caso de México, la Conducef, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y los bancos privados y otras instituciones cooperativas, han empezado a hacer multitud de programas públicos y privados de educación financiera a raíz de saber estos sesgos. Estos sesgos los han investigado universidades y estas instituciones que les digo. Y en algunos de esos proyectos he estado yo misma. Entonces, por eso les digo, todas estas instituciones empiezan a hacer programas de educación financiera, incluso estrategias nacionales, política pública de educación financiera, para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras, con lo que se llaman empujoncitos reales, cuentas de ahorro básicas con compromiso donde tú no puedes sacar tu dinero en unos meses, donde te llegan recordatorios a tu app o SMS, ahorra un poco cada día. Está la Semana Nacional de Educación Financiera en octubre, donde van a las universidades, hay diplomados de educación financiera gratuitos, donde de una manera honesta se trata de decir a las personas lo importante que es que toman conciencia de sus finanzas, el impacto que tiene en el medio ambiente, en el empoderamiento. Se ha mostrado que aquellas mujeres que tienen autonomía financiera en México sufren menos violencia, ¿no? Solo por poner un dato, no estamos hablando de dinero solo, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de finanzas, de empoderamiento de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos programas están por todos los lados y los hacen gobiernos y los hacen instituciones privadas. Sin ir más lejos, yo el viernes estuve en el 20 aniversario de programas de educación financiera de Citibanamex, ¿no? Entonces, a través de su app, de sus páginas, hacen todo esto. Y hacen estos empujoncitos que a veces son hasta algo tan sencillo como que te daban la oportunidad de llevarte una alcancía de cartón a tu casa. Esto fue en un área rural de personas de muy, muy bajos ingresos, con mujeres. Las mujeres compraron todas la alcancía y la cajita de madera para ponerla en la entrada de su casa y poner esas monedas que sobran, porque saben que si no, se lo iban a gastar. Entonces, al final del día, empiezan a hacerse estos empujoncitos porque tú sabes que tienes estos sesgos, ¿no? Y tú, de alguna manera, a veces tienes ya esos empujones, que en inglés se llaman nudge, para, pues, no gastarte tanto, ¿no? Como le contaba lo de meter la tarjeta de crédito en el congelador. Un empujoncito es poner la fruta a la altura de los ojos, ¿no? Es como tengo ahí la cajita, pues no me lo gasto. Pero aquí, el llamado y las reflexiones, todos estos programas pueden ser muy positivos, pero invitan al paternalismo. Los empujones son desde fuera. Ya hay instituciones públicas que están tomando decisiones por nosotros. Y muchas veces es en el bienestar de nosotros bien definido, pero otras veces no. Hemos hablado de neurociencia muy poquito, pero podemos hablar de neuromarketing. El neuromarketing que pueden utilizar las instituciones privadas, tanto financieras como de consumo, nos están mandando mensajes subliminales que aprovechan ese tana, esa sensación que me da el comprar el último bolso, incluso antes de comprarlo, o eso de que yo vivo aquí, tengo este carro, tengo estas tenis, tengo tal. Aprovechan eso y lo saben y lo han estudiado muy bien. Y a través de todos estos medios digitales somos riesgo de manipulación. Entonces, la pregunta es, ¿quieres hacerte cargo de tus finanzas, de tu dinero, de ese orden social que a lo mejor lo ves con algo abstracto y que criticas y qué puedo hacer yo? Pues sí, puedes hacer mucho. Y la invitación y la mirada que traemos Nagadi y yo para terminar y ya dar la palabra a Nagadi es esa. Piensa en estas cosas, piensa en ti, reflexiona sobre cómo lo estás haciendo. Y afortunadamente ya tenemos
pues personas que incluso en la propia orden lo han hecho y han creado un material bien lindo. Tanto Nagani como yo estamos trayendo algunas cositas hoy para hacerles reflexionar, ¿no? Pero bueno, ya he hablado mucho de muchas cosas y ahora la invitación va a ser a llevarlo a una dinámica práctica para aterrizarlo y empezar a visualizar qué puedo hacer yo, porque de nuevo esa frase de para mí me encanta, para ser parte de la solución y no del problema. Y además desde una manera muy ecuánime, como he dicho, y muy amorosa. Aquí no se trata de que yo haga el presupuesto y me juzgue y me dé con la toalla mojada. Eso es lo que hay. ¿Qué hago yo con eso? Muy bien, pues agradecerles a todas ustedes la atención en estos casi ya más de 40 minutos y lo que vamos a hacer ahora es tomar un descanso de 5 minutos para pues lo que necesiten, preparar un tecito, ir al baño y volvemos dentro de 5 minutos con donde Nagadi ahora sí nos va a hacer que toda esta teoría la aterricemos y la apliquemos ojalá en nuestro día a día. Pues nos vemos en 5 minutos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias, María José, por esta introducción tan clara, tan completa. Y pues esto nos da pie a pasar con Nagadi a la parte práctica, ¿verdad? Adelante, Nagadi, por favor. Pues muchas gracias. Yo no sé ustedes, pero yo ya soy fan de María José. Sí, yo también. Eh, Pues vamos a pasar a la parte, pues no es, es práctica, claro, pero quiero aterrizarlas justamente, aunque María José lo vino aterrizando todo este tiempo durante el Dharma, hacia el Dharma, por el filtro del Dharma. Me gustaría darles herramientas que el Dharma nos da, aunque seas budista, aunque no seas budista, y que puedes tomar, ¿no? Que puedes tomar. Una de las cosas con las que terminó María José es como darnos cuenta de lo que está pasando con nosotros, darnos cuenta porque al final la economía no es algo abstracto de allá afuera, como ella decía, es algo que estamos viendo adentro, que está pasando con nosotros. No nos tenemos que comparar con la economía del vecino, de la vecina, de la ciudad, sino nuestra propia economía, nuestro propio, digámoslo así, nuestro propio hábitat. Entonces, para eso... hay muchas maneras de llegar a observar esa parte de nosotros, a observar esa manera en la que nuestros sesgos están funcionando. Y una de ellas es la atención consciente, ¿no? La atención consciente es básicamente poner atención en lo que está sucediendo en este momento presente, en este cuerpo presente, en este lugar en donde yo habito, ¿no? Y lo hacemos en tres niveles que ahorita voy a ir explicando. En sí, la neurociencia y lo explica muy bien en los marcadores somáticos, como nos decía María José, las emociones son las que principalmente influyen en nuestras decisiones financieras, en la manera en que nos empezamos a comportar de manera de nuestras elecciones. Esto que elijo, esto que no elijo, esto que rechazo, esto que me apego, ¿no? ¿Y cómo voy a llegar a esas emociones? Una forma en la que me gusta pensar que puedo empezar a conocer mis emociones para tomar decisiones conscientes es pensar que nuestras emociones no son un hongo que simplemente surgió un día y dijo, aquí estoy, ya, tengo necesidad de consumir algo, tengo necesidad de elegir esto. No, las emociones son una construcción a partir de todo lo que implica un proceso, ¿no? Principalmente si pensamos en la atención consciente y pensamos en una base un poco más lógica de la atención consciente, imagínate que tú eres como un triángulo, donde la base más baja son las sensaciones, es todo aquello, absolutamente todo aquello que puedes tener conciencia con tus sentidos. Estos sentidos que conocemos son los cinco. En el budismo agregamos uno más y un poquito más, pero solo hablamos de seis, que sería la mente, ¿no? La mente no es un factor externo que simplemente funciona a desorden de todos los demás sentidos, no, funciona con los demás sentidos y sin ellos no podría estar en conciencia, digámoslo así, simplemente tendría interpretaciones, ¿no? Entonces,
Si lo ponemos en esa parte, esta parte más baja de ese triángulo son las sensaciones, todo aquello que yo puedo ver, que puedo observar, que puedo sentir con el cuerpo, porque el Buda lo decía muy bien, todo comienza con el cuerpo. La segunda parte, después de yo conocer esas sensaciones, ahora sí, voy a la emoción. ¿Qué causa, qué nombre tiene esa sensación que me dio eso que veo, eso que quiero, eso que deseo, eso que rechazo? ¿Qué nombre tiene? Me está causando a mí? Ahí ya empezamos a ligar nuestra experiencia hacia la mente. Esa mente que, bueno, puede estar llena de sesos, como bien dijo María José, o simplemente puede estar construyéndose en una mente, como dice nuestro maestro Bante, en una mente de un individuo que ya se está queriendo alejar de toda esa cognición donde la parte del rebaño, que nos decía bien María José, nos quiere alienar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí ya estoy conociendo puramente desde la sensación la emoción. Y si subo un poquito más, ahí está el pensamiento. Ahí están esta manera en la que yo me empiezo a relacionar con el exterior, pero con el interior también, ¿no? Entonces, pensemos en estas tres partes, en estos tres, digamos que, maneras de ver la atención consciente: sensación, emoción y pensamiento. Si vemos desde ahí la manera en que podemos llevar nuestra experiencia de elección y de rechazo, es mucho más consciente, porque no estamos dejándole todo como occidentalmente estamos em, acostumbrados a hacer, a dejar todo a la mente. Nos enseñaron que la mente o que el cerebro es lo más magnífico que tenemos. Y claro que por supuesto que para los estudiosos de la mente, la neurociencia, los científicos, la mente es lo más hermoso por su complejidad. Sin embargo, esa mente no es nada si no tienen la conciencia en el cuerpo. No es nada si no existe esa conciencia en lo que existe propiamente en la mente. Es decir, esta propuesta que nos hizo el Buda hace muchísimos años de mirar al cuerpo en el cuerpo y mirar a la mente desde el cuerpo, es la manera en que queremos hacer ese clic, de ese cambio, esa manera en la que Bhante también nos invita a ser un individuo que no codepende de esta existencia externa, sino va construyéndose a partir de sensaciones, emociones y pensamientos que se construyen de alguna manera en círculo, en unión, en complejidad también, ¿no? Entonces, me gusta pensar que para conocer esas emociones que nos llevan a todos esos aspectos de nuestra vida, que no solo involucran la economía, que en este caso estamos hablando de la economía que es tan importante, podemos pensar que todo eso es como un jardín, que nuestras sensaciones son un jardín que vas construyendo. Tú decides qué jardín quieres, tú decides en dónde quieres que esté tu jardín, tú decides qué árbol, qué planta, qué fruto quieres ser el que plante. Entonces, imagínate que todas esas decisiones que tú tienes, hablando puramente de la economía, son la decisión de sembrar manzanas, la decisión de sembrar flores, la decisión de que haya monte o no haya monte en tu jardín. ¿Qué quieres ser? Porque si no lo observas, porque si no sabes primero qué hay, porque estás mirando solo la comparación del jardín del vecino, pues no vas a entender tu economía. No habrá manera en que entiendas la economía realmente, porque ese jardín no es tuyo, está en comparación de alguien más. Entonces, necesitamos ver primero qué está sucediendo en nosotros, en ese jardín. Ese jardín es tu cuerpo, esas emociones que van fluyendo, esa manera en la que vas regando ese jardín, en que vas poniéndole abono con emociones positivas que son las Brahmas Viharas, por ejemplo. Ese abono tiene que ser con conciencia. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo veo? Pues ya atendí a esas raíces que existen en mi jardín, ya vi la fauna, ya vi qué tierra tengo, ya vi qué abono puedo poner. Bueno, ahora, ¿no? Ahora miro cómo lo puedo activar, cómo puedo construir eso y qué voy a tener ahí, ¿no? Entonces me gusta mucho pensar que la primera parte es observar, ¿no? Observar completamente. La segunda es actuar, ¿no? Y la tercera es accionar.
Actuar no es lo mismo que accionar, porque actuar es simplemente empezar a ver lo que hay ahí con la observación, esa actuación en donde yo me empiezo a meter como una persona que se está involucrando con su jardín, pero cuando ya acciono, es cuando empieza esa manera radical en la que yo decido qué estoy cambiando. Entonces, nuestra economía, de alguna manera, nuestra manera de decidir esas emociones pueden ser como ese jardín. ¿Qué jardín quieres construir? Y entonces, la propuesta hoy es que vayamos a construir un jardín distinto o un jardín que sea propio de lo que estás viendo en ti, lo que necesitas y lo que quieres. No lo que quiere el vecino, no lo que me está pidiendo el exterior, no lo que está demandando la moda de hoy, sino tú, tú mismo, tú misma, porque nos cuesta mucho ver hacia nosotros, porque a veces pensamos es el ego nada más. No, estamos viendo justo para separar el ego. Estamos viendo justo para identificar qué es lo que me hace que yo sea fija o que yo sea fijo. Estoy viendo eso, porque esa es la construcción. Entonces, la propuesta ahorita es que vayamos a un espacio de meditación, donde en este espacio vamos a construir ese jardín. Y luego voy a hacerles unas preguntas construyendo ese jardín que nos van a ayudar mucho en este aspecto de la economía a decidir elegir, pero también a decidir invertir en cosas que nos lleven a tener estados mentales mucho más, no solo placenteros, sino más ecuánimes, más de contento. Porque en realidad lo que tratamos de hacer aquí, la propuesta del budismo, no es eliminar completamente o rechazar el sufrimiento, pero sí entender que si no sabemos la raíz del sufrimiento, seguiremos cayendo en ese ciclo de renacimiento, de dolor, de clavándonos esa tercera flecha donde no vamos a terminar. Entonces, ¿qué es lo primero? Atención consciente. Entonces, vamos, si quieren, a la meditación. Es una meditación, pues que yo hice un poco un cambio ahí de atención consciente. Entonces, simplemente déjate guiar por mi voz, por el espacio en el que estás. Cierra tus ojos. Y vamos a tratar de hacer 3 inhalaciones profundas y suaves, dejando que el cuerpo vaya asentándose. Inhalo profundo, exhalo suave. Estoy tratando solo por este momento de seguir la respiración bajo mis propios términos, solo estas 3. Inhalo, sostengo, exhalo. Hazlo con tranquilidad, hazlo con calma, realmente sintiendo cómo entra el aire por tu nariz, recorre tus fosas nasales, llega a tu garganta, baja por el diafragma, lo inflama, siéntelo realmente. Una última inhalación bien profunda. Vamos a ir construyendo este jardín. Imagina que estás en un campo o en una ciudad, donde quieras que esté este jardín. Y lo primero que empiezas a ver es el pasto o la tierra. ¿Qué hay? Simplemente observa. Así como observamos la inhalación, observo esta inhalación como un jardín. Así como observo la exhalación, observo esta exhalación como ese jardín que se va construyendo, ese piso. ¿Qué tiene?
Tiene pasto, tiene tierra, tiene piedras. Con cada inhalación, con cada exhalación, vas construyendo este espacio poco a poco. No es parte de tu imaginación, es lo que surge ahorita en ti, es lo que hay en este momento, es lo que puedes captar. Inhala y exhala. Quédate ahí observando qué va surgiendo en este primer plano. Ese jardín puede tener flores, árboles muy altos, quizá un poco de monte o de hierba mala. Quizá empieza a tener algunos hongos o flores muy bellas. Quizá es árido. Simplemente observa, sin rechazar, sin aferrarte. Conecta con esa cualidad de tu mente que puede ver solo viendo. Inhala y exhala. Comienza a soltar. Simplemente ese jardín se queda ahí y ahora voy a ver en esta segunda parte cómo me siento con lo que veo. Ya vi las sensaciones de ese jardín que pueden ser agradables, desagradables o neutras, pero ahora surge una emoción. ¿Qué emoción surge? Contento. Cuando veo, cuando lo contemplo, ¿hay alguna emoción? Enojo, quizá frustración. Simplemente no busques, deja que surja, obsérvalo. Y sin rechazar, sin aferrarte, simplemente estás viendo esa emoción para nuevamente bajarla a la sensación, a ese cuerpo en el que estás ahora. Inhala y exhala. No hay prisa. Ese jardín es parte de ti. Eres tú. Y a la vez también se puede transformar. Esta emoción que surge es agradable, es desagradable o es neutra. Es posible que la mente quiera interpretar. Bájala al cuerpo, regrésala. Ahora mismo no estamos ahí. Inhala y exhala. Ahora lleva tu atención a ese pensamiento y simplemente lo vas a ver desde el cuerpo. Seguramente cuando sentiste el pensamiento surgió una imagen, un recuerdo, te juzgaste,
quisiste cambiar algo, lo observas y regresas al cuerpo. Observo y regreso al cuerpo. Ninguna idea es fija, ninguna idea es permanente. Simplemente observas qué surge, cómo cesa. Regresa a ese cuerpo, a ese jardín. Inhala y exhala. No proliferes. Como un árbol estoico, observando simplemente el jardín. Soy capaz de ver esos pensamientos y regresar al cuerpo. Nota cómo se siente el pensamiento en el cuerpo. Inhala y exhala. ¿Es agradable? ¿Es desagradable o es neutro? El cuerpo viendo a la mente. Comienza a soltar, a diluir todos los pensamientos, a diluir poco a poco este jardín, dejando que simplemente se quede el cuerpo, este cuerpo en el que habitas, en el que estás. Nota si hay algún calambre, alguna sensación en las manos, en los pies. Disuelve poco a poco. No hay prisa. Diluye ese jardín. Todo lo que surge también cesa. Todo lo que cesa se transforma. Inhalo profundo, exhalo suave y poco a poco, sin prisa, ve moviendo extremidades, regresando. Cuando estés listo, cuando estés lista, termina la práctica. Pues vamos a ir a esta parte práctica, habiendo contactado con ese jardín, el cual vas a cultivar, el cual puede que solo quieras podar, el cual puede que lo quieras remodelar completamente, lo quieras volver algo zen o algo con mucha fauna, no lo sé, cada uno de ustedes lo sabrá. El chiste de esto es mirarnos a nosotros, es ser honesto con nosotros, porque si pasamos mirando, como decía bien María José, la economía del otro, la circunstancia del otro, nos dejamos de mirar a nosotros y entonces empezamos con deseo, continuamos con deseo. Si me miro, si puedo ver las cualidades que tengo y las deficiencias que tengo también, puedo hacer una mente mucho más creativa, una mente menos reactiva, que esté en menos deseo. Poco a poco queremos eliminar el deseo, pero la manera es ir a ese cuerpo en el que tú habitas, ningún otro, el tuyo, ¿no? Recuerdo, decía el Buda, recuerda, todo comienza en tu cuerpo. Y antes de que la mente sepa algo, ya lo supo el cuerpo. Entonces, como esta construcción del jardín, les voy a dejar 3 preguntitas que vamos a hacer ahora y podemos explorar. Son 3 preguntitas que justo empiezan con reconocer. ¿Cómo se ve mi jardín ahora? ¿Cómo se ve? Ahorita que te imaginaste, ahorita que lo viste, ahorita que contactaste, ¿cómo se ve? ¿Qué flores hay? ¿Qué hierbas? Descríbelo, escribe ahí. Si lo quieres dibujar, hazlo también.
¿sale? Luego, la segunda que sería transformar, ¿qué creo que sería un buen abono para mi jardín? Y trata de pensar, quizá ahorita no lo hablamos mucho, en el abono de las emociones positivas, ¿no? Todo el abono de estas Brahmas Viharas. Pero si ahorita en este momento no eres una persona que haya estado en contacto con las Brahmas Viharas o las emociones positivas, simplemente piensa en qué te haría bien a ti. ¿Qué le haría dar abono a este jardín para que crezca, para que simplemente termine la plaga, lo que tú quieras? Pero ¿qué sería el abono? Y tercero, que sería la última parte, que es actuar completamente, accionar completamente. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para tener un jardín, para tener el jardín que quiero? ¿Vale? Y bueno, pues, ¿qué les parece si damos un poquito, 3 minutos por cada uno? ¿Está bien? ¿Un poquito menos? No sé, los cómo se vayan sintiendo. Estamos en buen tiempo, porque después de eso me gustaría que exploráramos cómo se sintieron, cómo lo ven, cómo lo aterrizan, ¿vale? Entonces creo que podemos dar 3 minutitos por cada una de las preguntas. ¿Estoy bien? ¿Qué hora es? 11:29, son... Sí, vamos bien. Bueno, pues Segundo. Bueno, pues muchas gracias. Verdaderamente ha sido, por lo que escucho, un taller, no solo para mí, sino para muchas de nosotras muy significativo. Esta idea de un budismo práctico nos da la pauta para hacer más actividades, actividades que puedan ayudarnos en el día a día a llevar la práctica en lo cotidiano, ¿no? Entonces, Nagadi y María José, gracias por hacer este esfuerzo que tan generosamente nos brindan y yo por lo menos me llevo mucha tarea. Gracias, gracias. Y bueno, pues les dejo la palabra nuevamente. ujú, Adelante, Nagadi y María José. gracias. Bueno, como, pues muchísimas gracias a todas por estar, por compartir. Pues sí, claro que entendieron muy bien la dinámica. Esto es simplemente una catadita, digamos, o sea, era como empezar a poner el tema sobre la mesa, como dicen, a sensibilizar sobre el tema, porque pues a mí me gustaría volver, para terminar, pues básicamente un poco volver a la presentación, porque seguro que ahora lo ven con otros ojos esa primera frase que yo decía del libro de Badaká. ¿Ven mi presentación? Sí, 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 De nuevo, la economía no es solo para economistas, la economía afecta a todos los aspectos de la vida y requiere la atención de todos, incluyendo la de los budistas. Entonces, pues yo creo que ese es el llamado. Y por supuesto les vamos a compartir la presentación y de hecho olvidé aquí en la última diapositiva. Aquí están los trabajos que yo les mencionaba, los libros que hemos consultado, hay toda una serie de charlas, de hecho hasta hay un retiro con material que tengo que agradecer también a nuestro compañero y miembro de la Orden Aryabhachin, que me hizo saber de este retiro, de estas charlas. Entonces, hay mucho, esto simplemente era, pues, como digo, un primer paso y poner el tema sobre la mesa y yo estoy, pues, por supuesto, encantada de que hayan estado aquí y pues a ello dedico gran parte de mi vida y para mí es Dharma, porque digo, no es dinero, lo hemos hablado, no es desde violencia de género. Me da mucho gusto que estén aquí, esto da para otra charla, pero en el tema de mujeres, porque en el tema de género, la independencia económica, la autonomía económica, y de hecho, el 10 de febrero va a hablar para mí, justo el sábado, sobre el lugar de las mujeres en el budismo y cómo aparecen y dan lugar en la orden. Y al final del día esa independencia económica y financiera empodera y hay otros temas. Ni que decir el medio ambiente. Entonces, pues ha sido un gusto y gracias por dedicar una mañana del domingo 2 horas a todo esto. Y por supuesto, pues yo quedo encantada y a toda disposición de cualquier otra cosa porque ha sido una pincelada y agradecer, por supuesto, a Dayabhasini,
ni qué decir a Nagadi por ayudar a aterrizar en el cuerpo y en las sensaciones, porque como yo les decía también con esas frases, se trata de ir a las profundidades de nuestra psique, encontrar esos escándalos financieros. Y bueno, Ruth nos lo expresó además bien bonito con ese jardín que yo creo que a mí al menos incluso me ayudó todavía más a aterrizar. Y no juzgarse, porque no es la idea, es simplemente ver dónde estoy en mis finanzas, también lo que comentó Maitrivani. Nosotros lo decimos mucho. Por mi profesión vivo gran parte de mi tiempo rodeada de doctores en economía y les aseguro que los doctores en economía no toman buenas decisiones financieras. Viene mucho de nuestras familias, pues lo que nosotros sabemos, nuestros condicionamientos, nuestro pasado, la sociedad en la que crecimos, no por tomar un diplomado o tener un curso en finanzas o en economía, no, es esta sensibilización y nosotros bajar a esa psique y pues esa invitación a ver quién eres tú, no el que tengo este coche, el que tengo esta casa, el que tengo... Es simplemente herramientas con las lentes del Dharma aterrizadas a la vida financiera y hablar de finanzas, porque como dije es un tabú. Y agradecer de nuevo, más que decir que mucho agradecimiento a todas. Gracias. Gracias. Pues hacemos transferencia de méritos para terminar. Gracias, María José. Muy bien, pues esto que hemos cultivado el día de hoy, que sea para beneficio de todos los seres. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias, mis posesiones y mis méritos en las tres vías, renuncio yo a ellos sin reserva alguna, por el beneficio de todos los seres. Así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que así de igual modo yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias por Muchas habernos gracias, acompañado. María José Nagari y Dayabasi. Hasta Que domingo. Buen estén muy gusto bien. verlas a todas. Igualmente, Feliz gracias. domingo. Cuídense. Chao. Bye Gracias. bye.